¿Sabías que en los años 60 existieron motores tan brutales, tan ridículamente poderosos, que NASCAR tuvo que prohibirlos antes de que siquiera corrieran una sola vuelta? Sí, literalmente los banearon por miedo. Hoy vamos a desenterrar los 10 motores V8 más raros, más prohibidos y más olvidados de la era dorada del músculo americano. Algunos nunca llegaron a producción, otros fueron cancelados por política corporativa y varios fueron tan dominantes que cambiaron las reglas del juego, literalmente. Si te apasionan los monstruos mecánicos que Detroit intentó esconder bajo la alfombra, dale like y suscríbete. Esto se va a poner salvaje. Número 10. AMC 401 V8, 1971-1978. En 1971, American Motors Corporation decidió que estaba harta de que la burlaran. Mientras Ford, Chevy y Mopar se peleaban por el trono del músculo, AMC, la marca conocida por hacer carritos económicos como el Gremlin, soltó un puñetazo inesperado. El motor 401. Este V8 de 6.6 litros entregaba 330 caballos con cigüeñal y bielas forjadas de acero, diseñado para aguantar hasta 8000 RPM. Lo metieron en el Javelin AMX, el Matador e incluso en los Jeeps. La parte más loca, AMC era tan pequeña que no tenía tiempo de probar componentes fundidos, así que usaron piezas forjadas de competencia en un motor de producción. Era básicamente un motor de carreras disfrazado de opción de catálogo. El Javelin AMX con el 401 podía hacer el cuarto de milla en menos de 14 segundos. Números que ponían nerviosos a los Camaro y Mustang de la época, pero AMC nunca tuvo el presupuesto de marketing para presumirlo. Producido en los Javelins de 1971 a 1974 y en Jeeps hasta 1978. Hoy, encontrar uno original es como encontrar un diamante en un basurero. Número 9. Buick 215 V8, aluminio, 1961-1963. Aquí viene una historia de amor transatlántica. En 1961, Buick presentó algo revolucionario, un V8 completamente de aluminio que pesaba solo 144 kilogramos. Para ponerlo en perspectiva, era más liviano que muchos motores de 4 cilindros de la época. El Buick 215 producía hasta 200 caballos en su versión más potente, pero lo verdaderamente impresionante era que Oldsmobile creó una versión turboalimentada, el Turbo Rocket, que entregaba 215 caballos. Fue el primer motor turbo en un auto de producción en Estados Unidos, instalado en el Oldsmobile Jetfire de 1962. Pero aquí viene lo interesante. General Motors lo descontinuó en 1963 porque era muy caro de producir. Entonces, Rover de Inglaterra compró los derechos en 1965 por una bicoca y lo usó durante los siguientes 40 años en Range Rovers, MGs y TVRs. El mismo motor que GM consideró un fracaso se convirtió en la columna vertebral de los autos deportivos británicos hasta 2004. La versión Rover llegó hasta los 5.0 litros. Y por si fuera poco, una versión modificada de este motor ganó el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 1966 con Brabham. Número 8. Oldsmobile W43 455, 1967-1969. El prototipo. Cuando los ingenieros de Oldsmobile vieron cómo el Hemi de Chrysler dominaba todo, dijeron, esperen tantito, vamos a hacer algo todavía más loco. El resultado fue el W43, un motor 455 de 7.5 litros con cabezas experimentales de 32 válvulas. Sí, leíste bien, 4 válvulas por cilindro en 1967, décadas antes de que eso fuera común. El W43 usaba un diseño Pentroof. No era técnicamente un Hemi, pero estaba diseñado para humillarlo. Los tests de dinamómetro mostraron 440 caballos con un árbol de levas conservador. Algunos reportes sugieren que el motor podía pasar los 560 caballos con la configuración correcta. Entonces, ¿por qué nunca lo vimos? Primero, las regulaciones de emisiones empezaron a apretar. Segundo, GM no iba a permitir que Oldsmobile construyera algo que avergonzara al Corvette. Y tercero, el costo de producción era astronómico. Solo se construyeron 2 prototipos. Uno fue restaurado recientemente por los hermanos Kreita de Michigan y ahora vive en un Oldsmobile 442 de 1970. Tomó más de 3000 horas de trabajo. Número 7. Pontiac Ram RV 303-400, 1969. Pontiac tenía un problema. Necesitaban un motor de menos de 5.0 litros para competir en la serie Trans Am de la SCCA. Su solución fue el Ram RV, un diseño de Tunnel
Motorsport, donde los brazos de empuje atravesaban literalmente los puertos de admisión para maximizar el flujo de aire. El motor 303 de carreras entregaba oficialmente 475 caballos y la versión de calle de 400 pulgadas cúbicas no se quedaba atrás. El diseño de los puertos era tan agresivo que supuestamente fluía mejor que el mismísimo 426 Hemi, pero todo se derrumbó. Primero, la SCCA cambió las reglas de homologación para 1970, haciendo obsoleto el trabajo en el motor 303. Segundo, el proveedor de bielas de alta resistencia se declaró en bancarrota. Y tercero, GM vio venir la crisis del petróleo y decidió que no valía la pena invertir en un motor que nadie iba a poder pagar. Solo se construyeron aproximadamente 25 motores 303 y entre 80 y 200 unidades del 400. Un solo Pontiac Trans Am 1969 recibió el Ram Air Fee de fábrica. 1. Hoy, las partes del Ram Air Fee se venden a precios de coleccionista serio y empresas como DCI Motorsports producen reproducciones de las cabezas. Número 6. Ford 427 SOHC Cammer 1964-1967. En 1964, Ford estaba furioso. Chrysler acababa de humillarlos en Daytona con el nuevo Hemi, llevándose los primeros 3 lugares. La respuesta de Ford fue brutal. El 427 SOHC, apodado Cammer por su diseño de un solo árbol de levas sobre cabeza. Los ingenieros de Ford tomaron el probado bloque 427 FE y le pusieron cabezas completamente nuevas con cámaras de combustión hemisféricas. El resultado, 616 caballos con un solo carburador de 4 gargantas, o 657 caballos con carburadores dobles. En 1965, eso era absolutamente demente. El motor tenía una cadena de distribución de casi 2 metros de largo para conectar los árboles de levas. Era tan exótico que Bill France, el jefe de NASCAR, lo prohibió antes de que corriera una sola vuelta oficial, declarando que era demasiado europeo para el stock car americano. Ford trató de negociar. NASCAR dijo que podían usarlo, pero solo en los Galaxy, que pesaban 200 kilos más que la competencia. Ford dijo al diablo y se llevó el Cammer al drag racing, donde dominó a finales de los 60. Nunca hubo una versión de producción para el público. Los motores se vendían como Crate Engines por aproximadamente $2,300 en esa época. Hoy, un Cammer original puede alcanzar $140,000 en subasta. Número 5. Chevrolet L88 427 1967-1969. Chevrolet tenía un secreto sucio llamado L88. Oficialmente, este motor 427 de bloque grande estaba clasificado en solo 430 caballos. Extraoficialmente, los dinamómetros mostraban más de 550. ¿Por qué la mentira? Porque Chevrolet no quería que cualquier idiota lo comprara. El L88 requería gasolina de carreras de 103 octanos, no tenía calefacción, no tenía radio y venía con una advertencia de que no es para uso en calle. El motor tenía una relación de compresión de 12.5.1, cabezas de aluminio de alto flujo y un árbol de levas tan agresivo que el ralentí era básicamente una convulsión. Solo 216 Corvettes recibieron el L88 en 1968. Era tan extremo que los vendedores de Chevrolet activamente disuadían a los clientes de ordenarlo. Si insistías, te hacían firmar documentos reconociendo que el auto era básicamente inmanejable para uso diario. Hoy, un Corvette L88 original puede superar el $1.000.000 en subasta. Es el santo grial de los coleccionistas de Chevrolet. Número 4. Chrysler 426 Hemi Elephant 1964-1971. No podemos hacer una lista de V8 legendarios sin hablar del elefante. El Chrysler 426 Hemi debutó en las 500 de Daytona de 1964 y procedió a arrasar con los primeros 3 lugares. Richard Petty ganó ese día y el mundo del automovilismo nunca volvió a ser igual. NASCAR entró en pánico. En 1965 banearon tanto el Hemi como el Ford Cammer, declarándolos motores especiales de carreras no disponibles al público. Chrysler respondió retirándose de NASCAR en protesta. Para 1966, Chrysler había desarrollado el Street Hemi, una versión domesticada con 425 caballos oficiales. Los tests independientes mostraron que realmente producía 433 caballos y 472 libras-pie de torque. El Hemi era masivo, pesado
pesado y carísimo de producir. Las cámaras de combustión hemisféricas permitían válvulas enormes, pero también requerían un tren de válvulas complejo con balancines de doble brazo. El motor costaba casi el doble que cualquier otra opción de alto rendimiento. Se instaló en los Chargers, Challengers, Roadrunners y Barracudas más codiciados de la era. El Hemi Cuda convertible de 1971 es uno de los autos más valiosos del mundo. Algunos han vendido por más de 3 millones. Producido hasta 1971, cuando las regulaciones de emisiones y los costos de seguro finalmente lo mataron. Número 3. Chevrolet CL1 427 aluminio, 1969. Si el L88 era extremo, el CTL1 era directamente irresponsable. Este era básicamente un motor de Can-Am, la serie de carreras más brutal de su época, metido en un Camaro de calle. El CTL1 usaba un bloque completamente de aluminio que pesaba lo mismo que un small block normal, pero desplazaba 7.0 litros. Oficialmente clasificado en 430 caballos, los tests de dinamómetro mostraban entre 505 y 535 caballos de fábrica. Cada motor era ensamblado a mano en una sala climatizada especial en la planta de Tonawanda. Venían con pistones forjados de 12.1 de compresión, válvulas de 2.19 pulgadas en la admisión y un carburador Holley de 850 CFM. El problema era el precio. La opción Copo 9560 añadía $4,160 sobre el precio base del Camaro, cuando un Camaro base costaba menos de $3,000. El precio final superaba los $7,200, más caro que un Corvette con motor L88. Fred Gibb, el concesionario que ordenó los primeros 50 autos, casi quiebra tratando de venderlos. Solo 69 Camaros CTL1 fueron producidos. Algunos estiman que hoy valen cerca del $1,000,000 cada uno. Con slicks de carreras, un CTL1 podía correr el cuarto de milla en 11.6 segundos. En 1969, desde fábrica. Número 2. Chrysler A864, A990, Race Hemi, 1964-1965. Antes del Street Hemi que todos conocen, existieron los motores de carreras puros que lo precedieron. El A864 fue el primer motor en llevar oficialmente el nombre Hemi y estaba diseñado exclusivamente para demoler a la competencia. Con una relación de compresión de 12.5:1 y sin ninguna concesión a la comodidad callejera, estos motores se instalaron en versiones aligeradas del Plymouth Belvedere y el Dodge Coronet específicamente para drag racing. En 1965 llegó el A990, una evolución todavía más agresiva. Chrysler eliminó peso de todas partes posibles, ventanas de plexiglas, paneles de aluminio, asientos mínimos. El objetivo era crear máquinas de cuarto de milla imbatibles. Solo se construyeron aproximadamente 50 motores A864 y 203 autos A990, 101 Coronets y 102 Belvederes. Estos autos prácticamente vivían en las pistas de drag y muchos fueron destruidos en competencia. Los sobrevivientes son algunos de los Mopars más valiosos y raros que existen. Estamos hablando de autos que regularmente superan el $500,000 en subastas. Número 1. Chevrolet 427 Mark II S Mystery Motor 1963. Y llegamos al número 1, el motor más raro, más misterioso y más legendario de todos. El Chevrolet 427 Mark II S, conocido para siempre como el Mystery Motor o el Porcupine, por la disposición inusual de sus válvulas. En febrero de 1963, Chevrolet apareció en Daytona con algo que nadie había visto antes. Era un 427 completamente nuevo, con cabezas de diseño revolucionario donde las válvulas estaban inclinadas en múltiples ángulos, como las púas de un puercoespín. Los ingenieros de la competencia se volvieron locos tratando de descifrar qué era. De ahí el apodo Mystery Motor. Junior Johnson corrió uno de estos motores y ganó 7 carreras ese año, logrando 13 Top 5. Pero entonces GM intervino. En 1963, la corporación prohibió oficialmente la participación en carreras y el programa Mystery Motor fue cancelado de inmediato. Los motores existentes fueron abandonados o vendidos discretamente a equipos privatarios como Smokey y Unique. ¿Cuántos se construyeron? Nadie sabe con certeza. Algunos dicen que menos de 50, posiblemente tan pocos como 20. La documentación oficial fue destruida o perdida. El Mystery Motor nunca llegó a producción, nunca se vendió al público. Existió solo como un fantasma de lo que pudo haber sido, el motor que pudo haber dominado NASCAR si GM no hubiera salido corriendo. Los pocos que sobreviven son reliquias sagradas, valoradas en cientos de miles de dólares cuando aparecen. El Mystery Motor
Motor es la prueba de que a veces los monstruos más aterradores son los que nunca vemos venir. Y ahí lo tienen, familia. 10 motores V8 que la historia trató de enterrar. Algunos fueron prohibidos por ser demasiado dominantes, otros murieron por política corporativa, y varios simplemente nacieron en el momento equivocado. ¿Cuál de estos monstruos te pareció más absurdo? ¿El Camry que nunca corrió en NASCAR? ¿El CTL1 que costaba más que un Corvette? ¿O el Mystery Motor que literalmente desapareció de la historia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campana para más locuras automotrices que el mundo olvidó. Nos vemos en el próximo viaje, donde quizás descubramos que algún día Detroit planeó meter un reactor nuclear en un auto. Y no estoy bromeando, pero esa es historia para otro día.